Gabón, buenas noches, señoras, señores. Ustedes han visto la cabecera y esta sintonía, ya lo conocen y saben que empieza ahora en Tele7 el tiempo que dedicamos a las elecciones municipales y forales. Hoy hablamos de Baracaldo, lo hacemos con el candidato a la alcaldía de Baracaldo por el Partido Socialista. Ustedes ya le conocen, es Alfredo Retortillo. Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, podemos casi decir Ecuador de la campaña electoral. Casi. ¿Qué balance hacemos de esta casi primera semana? Bueno, pues de esta primera campaña, además, para Alfredo sí, sí, Retortillo. para mí es un balance especial, porque si muchas veces he mirado desde hace años pues por la dedicación profesional las campañas, o bien desde el análisis, o bien desde haber asesorado en algún detalle en algún programa o estrategia y tal, en este caso es en primera persona, ¿no? Como candidato. Y eso lo hace un poco diferente, ¿no? De los libros a la práctica, sobre todo a la práctica como candidato, hay una distancia. Hago un balance positivo, en el sentido de que, como yo decía cuando me dijeron que, hombre, que pasar de ser consejero de turismo y de comercio en gobierno vasco a presentarte en una alcaldía como que parecía un escalón menor, ¿no? Y yo decía entonces que hacer política desde el corazón de la ciudad es hacer de la mejor política. Y una de las cosas buenas, que ya yo comentaba entonces y que ahora en la campaña tengo ocasión de comprobar, es que eso te permite un contacto directo, no solamente un contacto directo con la ciudadanía, que eso también otras campañas te lo pueden proporcionar, sino un contacto directo con problemáticas cotidianas, incluso en tu propia ciudad, pero de las que tú no eres consciente en este barrio o en aquel, y la gente te comenta cosas que ellos sí se encuentran todos los días y que ven todos los días, y ese contacto cercano con la gente, pues la verdad es que muy positivo. Por el otro lado, bueno, pues pasar a eso de candidato en una campaña electoral, que vas arriba y abajo, vas a este sitio, aquel, hablas con Pero estos, con en la aquellos, un segunda barrio. ciudad más importante de Vizcaya, ¿eh? Exacto, yo insisto en ese mensaje, no es, además no es un candidato cualquiera, no es una ciudad cualquiera, ¿no? Es aunque a veces parece que no se reconoce con la importancia que a mi juicio le corresponde a Baracaldo, efectivamente la segunda ciudad de Vizcaya, la cuarta de Euskadi detrás de las capitales, y eso requiere por una parte de un proyecto ambicioso y de tener un proyecto de ciudad a futuro. Hay que sacar fuerza de ese músculo que tiene Baracaldo, no solo por su historia, sino porque sigue siendo una población de 100.000 habitantes, con muchas necesidades además en su vida cotidiana, a las que hay que responder, sino que desde el punto de vista de la campaña, claro, también es una campaña extensa, es dentro del municipio, pero este es un municipio extenso, con barrios con fuerte personalidad y cada uno con sus propias características y también con sus propias necesidades, y eso también hace que te tengas que multiplicar en muchos sitios, y que la campaña en ese sentido pues sea exigente, y uno a veces pues tiene la sensación de estar de un lado para otro, un poco cansada, pero como te decía, Pero que sirve bonita, para aprender, ¿no? bonita, Lo sí, puedo muy bonita. resumir así, que sirve No para solo aprender, aprender sino el como... contacto directo y escuchar a la gente en vivo y en directo, que te sigue planteando demandas, o la aplicación de algo que tú has dicho, pero en concreto a su barrio, cuál sería la mejor opción, la mejor solución. A ver, si nos da tiempo de hacer un pequeño repaso barrio por barrio de lo que es Baracaldo. Alfredo Retortillo ya sabe cómo nos gusta. Vale, que sí, Baracaldo es una unidad, pero tiene formada por pequeñas unidades, que es lo que denominamos Los eso barrios, sí. como barrios. Me voy a remontar un poco a la presentación de su candidatura cuando dijo: quiero recuperar Baracaldo para la izquierda. ¿Qué significa? Hombre, pues significa que hemos tenido, recuerdo hace 4 años, aunque fue por un margen muy estrecho de votos, después de muchos años, de 30 años de ayuntamientos liderados por alcaldes socialistas, pues entró una alcaldesa nacionalista, ¿no? La que actualmente está en el cargo, ya digo, por una pequeña diferencia de votos, pero supone un planteamiento diferente, ¿no? Un planteamiento además que no está en la izquierda, sino que está en el nacionalismo, y que además enfrenta o refleja el enfrentamiento entre las dos tradiciones políticas más importantes del país, y además con especial contraposición en lo que es la margen izquierda, ¿no? El socialismo nace muy pronto, el Partido Socialista, en la margen izquierda y zona minera, como respuesta a la situación de los obreros y como lucha para recuperar o para tener derechos.
y bienestar social de aquellos que no tenían nada o que solamente aportaban su fuerza de trabajo. Y luego vino, que a veces se olvida, vino después el nacionalismo en concreto del PNV, y ahí ha habido siempre un clásico enfrentamiento, pero en ayuntamientos que son básicamente de izquierdas, que responden por su historia, por su cultura, por su modo de vida, a un planteamiento a la izquierda, un planteamiento sobre todo desde el socialismo, ¿no? Y este cambio, que algunos podían esperar que supusiera, pues tras tantos años de alcaldes socialistas, pues un impulso diferente, yo creo que primero no se ha confirmado, sino que lo que hay es más bien una decepción, en el sentido de que ha habido básicamente una gestión de la inercia que llevaba Baracaldo, con parches que puedan sentar mejor o peor, pero que no hay digamos, un impulso, sobre todo el que requiere el momento actual de cara a las necesidades del siglo XXI, y con un olvido de esa mirada hacia digamos, las esencias, la naturaleza íntima de Baracaldo y de toda la margen izquierda y de la zona minera, y por eso planteo, entre otras cosas, más allá de tener un proyecto de ambición de ciudad, de que Baracaldo recupere el lugar que le corresponde y sea considerada como tal, también por el resto de instituciones, recuperar un Baracaldo con la vista puesta en la izquierda, un Baracaldo socialista, porque en realidad responde mejor a lo que es Baracaldo y a lo que son los baracaldeses y baracaldeses. O sea, sería con una gestión diferente, una gestión más progresista, más social. Por supuesto. ¿Qué más calificativos hay? Por supuesto, una gestión más social. En lo que es la gestión, digamos, en la gestión concreta, yo creo que primero lo que hay que colocar es el objetivo de dónde está la ciudad. Y como te decía, eso de recuperar ambición, yo creo que en demasiadas ocasiones, precisamente por esa diferente visión, ¿no?, en demasiadas ocasiones el nacionalismo contempla a la margen izquierda con un papel subsidiario respecto de Bilbao, por ejemplo. Incluso yo, yendo más allá, ni siquiera respondo al esquema clásico de la margen izquierda. Yo creo que el conjunto del área metropolitana hay una visión demasiado estrecha, muy bilbocentrista, en el sentido de que el resto de municipios, digamos, reciben aquello o se invierte en aquello que no cabe dentro de Bilbao. Y lo digo, en este caso, tanto para la margen izquierda como para la margen derecha, pero claro, centrado en Baracaldo, que es mi ocupación fundamental y que además es el municipio más importante después de Bilbao de toda esta área metropolitana, pues por poner un ejemplo, el BEC, como una infraestructura de Palacio de Congresos, en la que se pueden hacer conciertos, etcétera, etcétera, y que desarrolla una serie de actividades a lo largo del año, en realidad responde porque no hay un desarrollo de actividades en torno a eso, sino que parece responder más bien a que se coloca en Baracaldo porque no cabe en Bilbao. Y eso lleva, y digo el BEC en Baracaldo, pero podría decir otras cosas respecto de Baracaldo y de otros municipios, y esa visión es la que yo me parece negativa desde el punto de vista, y me parece que es una visión muy contrapuesta entre el socialismo y el nacionalismo, porque además me parece, no solamente refiriéndonos a la historia, sino al futuro, me parece que todas las ciudades europeas importantes que tienen río utilizan el río como una vía de articulación de un área metropolitana. Londres, París, Berlín. Aquí, sin embargo, seguimos con una ría sin puentes, que no comunica ambas márgenes, que no genera, por lo tanto, actividad y desarrollo de la sociedad vasca y en concreto de la vizcaína en torno a un área metropolitana que podría consolidarse con una visión diferente, en el que no unas poblaciones ocupan un lugar subsidiario, sino que construyen todas juntas un área metropolitana consistente que podría efectivamente discutir de tú a tú o competir de tú a tú, no solamente por eventos, digamos, pues por un concierto o por un festival, sino sí, inversiones importantes que conformen un área metropolitana que responda además a lo que va a ser este siglo XXI, que es un siglo XXI que va a ser, que tendencialmente es cada vez más de concentración de las poblaciones en los entornos urbanos, y un siglo en el que compiten las ciudades, no tanto las regiones ni las naciones encerradas en sí mismo, las ciudades y grandes estructuras supraestatales, pues como pueda ser en nuestro caso la Unión Europea. Conformar eso significa también
no solamente desde el punto de vista de mi interés como baracaldés o como candidato a la alcaldía de Baracaldo. Conformar eso significa recuperar fuerza, y hacerlo desde Baracaldo me parece importante, en tanto que es la ciudad más importante después de Bilbao, confirmar un desarrollo equilibrado del conjunto del área. Obviamente yo lo que propongo es empezar desde Baracaldo, hacer nuestros propios deberes, no supeditarnos a un papel supuestamente asignado a Baracaldo, hacer nuestros deberes porque además tenemos músculo como una ciudad de 100.000 habitantes, también para exigir al resto de instituciones, a Diputación en primer lugar, a Gobierno vasco en segundo lugar y al Gobierno de España también. Y además somos capital de algo, somos capital de toda la margen izquierda. De toda la margen izquierda, efectivamente, eso solía decir Tonchu Rodríguez. Efectivamente, en su programa electoral y bajo el epígrafe de Baracaldo se merece mucho más, destaca un poco pues cuáles son las necesidades y cómo plantea pues un poco el futuro de la ciudad. Lo dividen en 5 puntos y me gustaría conocer en profundidad cualquiera de ellos. Propone una ciudad limpia y cuidada. ¿En base a qué cambios, a qué incorporaciones? Sí, porque esta idea general que te decía de recuperación de papel luego y de fuerza en el conjunto del área metropolitana para Baracaldo, para que Baracaldo sea una ciudad en la que se quiera y se pueda vivir, de cara a unas elecciones municipales y de cara a lo que son las obligaciones principales de un ayuntamiento para con sus conciudadanos y conciudadanas, se tiene que trasladar también a la vida cotidiana de la gente en la ciudad, ¿no? De los hombres y mujeres de Baracaldo en la ciudad. Y esos ejes lo que expresan es la concreción respecto de la vida cotidiana, más allá del proyecto ambicioso de ciudad, la concreción cotidiana en la vida cotidiana, ¿no? Y están planteados fundamentalmente, además, a partir de ese lema de se merece mucho más, precisamente como respuesta a lo que te decía que es una percepción y que yo además me confirman muchos vecinos y vecinas de un cierto parón, más allá de intervenciones puntuales, de un cierto parón una vez que iniciamos, tras la reconversión industrial y unos años duros en el que las prioridades estaban fundamentalmente en atender las necesidades de las personas, emprendimos a finales de los 90 y en la primera década de este siglo y con alcaldes socialistas la transformación urbana de Baracaldo, que ya no era el Baracaldo gris del siglo pasado, gris, pero también hay que decir económicamente y laboralmente muy pujante, a un Baracaldo que empezaba a ser una ciudad distinta. Y entonces, en relación a lo que me comentabas, ¿no?, más cuidada y amable, yo sí veo, además tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de la gente en su vida cotidiana, cuando va a la calle, cuando va a hacer sus tránsitos para ir a trabajar o al ocio, o cuando saca a sus hijos, etcétera, es que una queja fundamental es la falta de atención a el entorno cotidiano de la gente, ¿no? La limpieza se señala mucho, el mantenimiento, por ejemplo, del mobiliario urbano, bancos que están rotos y que pasan meses sin que se modifiquen. El impacto, por ejemplo, en los últimos años de los excrementos caninos es una queja muy habitual por parte de los vecinos y vecinas, y hay que atender a esa necesidad de tener un entorno más cuidado, ¿no? De poder presumir de ciudad como lugar habitable. Y me permitiría un añadir Baracaldo bonito también. que son esas pequeñas cosas que son las que les gustan a los ciudadanos. Pero no es un capricho, es que les afecta, digamos, en su manera de vivir la ciudad. Obviamente, si uno sale a su acera, bajando de casa, ¿no?, por muy cuidada y bonita que tenga su casa, si sale a la acera y lo que se encuentra es un campo de minas, por ejemplo, pues, o un pavimento en mal estado, no solamente las aceras, digamos por donde circulan los coches también, ¿no? Pavimentos en mal estado, ese tipo de cosas no es solamente un capricho, es que tener una ciudad agradable, habitable, amable para con sus conciudadanos es una prioridad importante en la labor de un ayuntamiento, y como te digo, hay un volumen de quejas importantes que a mí me han llegado en relación a eso, y por lo tanto uno de los ejes del el Baracaldo que te mereces, uno de los ejes es el de reforzar los servicios de mantenimiento, reforzar los servicios de limpieza, reforzar las brigadas eléctricas, por ejemplo, para que haya una más y mejor iluminación en las calles, para que no haya apagones,
porque además tienen una repercusión directa en cómo vives la ciudad también en otras horas, ¿no? Cuando es de noche, y por ejemplo tiene un impacto directo en una cuestión que también ha salido mucho y que también es un eje de mi programa, que es el de la seguridad. Unas calles mejor iluminadas, unas calles más seguras, son unas calles en las que la gente se mueve con mayor tranquilidad. Baracaldo, te mereces más, también va en relación con el segundo de los ejes, entiendo, un Baracaldo más conectado. Las propuestas aquí que van, tema de microbús, lo hemos oído, acercar el metro a las zonas que no está. Un Baracaldo más conectado en el sentido de que a veces se entiende la política urbana desde un punto de vista puramente de promociones urbanísticas o de grandes operaciones urbanísticas. Proyectos estrella y estas sí, cosas. y evidentemente eso es importante en la configuración de hacia dónde quieres llevar la ciudad, ¿no? O hacia dónde crees que debe ir la ciudad. Te decía antes la necesidad de volcarnos hacia la ría y, por ejemplo, pues superar esa herida que tenemos ahí con la vía del tren, ¿no? Pero más allá de esas operaciones, y que lideradas por ayuntamientos socialistas se han llevado a cabo, recuperando, por ejemplo, en esa zona todo lo que es el plan Urban, ahora Galindo, la remodelación grande de barrios, ¿no? Internamente, pues no sé, en Retuerto, por ejemplo. Más allá de eso, Baracaldo sigue siendo, antes hablábamos, ¿no?, de la cuestión de los barrios, Baracaldo sigue siendo una ciudad extensa, no solamente, y es un valor a preservar, no solamente con una fuerte personalidad de los barrios, sino en ocasiones con una disgregación entre los barrios, ¿no? Y hay que tratar de cohesionar la ciudad. A eso me refiero también con lo de conectado. Tanto desde el punto de vista urbanístico, con operaciones como planteamos, por ejemplo, en relación a continuar el cubrimiento que hay entre Llano y Cruces hasta la finca Munoa, evitar la separación que todavía mantiene, unida solamente por el puente, el barrio de La Paz con el resto de Cruces, también un cubrimiento ahí de la A8, operaciones que sirvan para tratar de integrar partes de la ciudad de manera que se haga también más amable, más transitable, más conectada, ¿no? Pero la conexión efectivamente también hace referencia a que haya un servicio de autobús urbano, el Cabús, que conecte todos los barrios, ¿no? Ahora, hace poco se aprobó la llegada a Burceña, pero sigue siendo digamos, como un ramal que conecta después con la línea 1. En realidad lo que planteamos es que la línea 1 debe cubrir Burceña, es decir, que un ciudadano de Burceña no tenga que coger un autobús y luego cambiar otra vez dentro de la línea del Cabús a otro autobús para moverse hacia otras partes de Baracaldo. Conectarlo más, integrarlo más. Conexión también es, por tocar distintos palos, conexión también es que Baracaldo tiene que mirar al siglo XXI, y mirar al siglo XXI hoy en una ciudad es digitalizarla, es ofrecer servicio en red, de conexión en red, digitalizar su propia información, los tránsitos urbanos, por dónde va el tráfico, dónde hay más problemas o más embotellamientos, a qué horas, etcétera. Dirigirse también a una ciudad conectada al siglo XXI. A eso hace referencia ese eje de un Baracaldo más conectado con su tiempo, más conectado internamente entre los barrios y también, y por último, dentro de los barrios. Sigue habiendo zonas de difícil acceso, sobre todo en tránsitos a pie, ¿no?, para los peatones. La subida, por ejemplo, a los puntos altos de Rontegui, la propia Eguzquiaguirre, la calle Eguzquiaguirre, pero desde abajo, es decir, hablamos de rampas, de facilitar los accesos, un ascensor, por ejemplo, entre Chacho y San Luis. O sea, más conectada y más accesible. Sí, pero es en ese sentido de conectar las partes internas del barrio, los barrios entre los barrios y el conjunto de Baracaldo al siglo XXI. Seguimos con el plus, con el más verde y sostenible. Sí, ¿Es una seña de identidad de la propuesta del Partido Socialista para el Baracaldo del siglo XXI? Es que me parece a mí un elemento de identidad, no diría solo del proyecto, sino del propio Baracaldo. Baracaldo, sobre todo hacia afuera, la gente desconoce muchísimo. Siguen todavía, digamos, comparándonos con ese pasado gris, con ese pasado de industrias, etcétera. Que aquí tenemos pulmón verde. Y tenemos un pulmón verde, no es que lo tengamos, es que es enorme y no está puesto en valor. Casi siempre que sea, yo en ocasiones digo casi en plan de bromas, ¿no?, hay zonas
que están prácticamente como cuando yo iba con mi padre a coger moras, que es verde pero está como abandonado. Estuve viendo, recuerdo, cuando estuve en el regato, el cauce del río, ¿no? No solamente el cauce, sino las riberas, que ellos, por cierto, los vecinos habían juntado para limpiar algo la ribera en lo que les tocaba más cerca. Tenemos un espacio verde que tenemos que saber aprovechar. Vitoria presume de su anillo verde, ¿no? Pues Baracaldo tiene una zona inmensa que primero tenemos que recuperar para el uso y disfrute de los propios baracaldeses, habilitarlo, adecuarlo, haciendo paseos, recuperando rutas en el regato, por ejemplo, paseos por la ribera de los ríos. Tenemos incluso la zona de monte, e incluso yo te diría más allá, por eso decía también como expresión del Baracaldo del siglo XXI. Un Baracaldo verde también porque utiliza ese patrimonio natural como un elemento de tracción también de visitantes que puedan venir digamos, a su esparcimiento en un espacio verde que lo tienen mucho más cerca de lo que parece, ¿no? De otras localidades próximas. Pero verde obviamente también significa en el siglo XXI, más allá de ese cuidado de los espacios verdes, no solamente cuidado, sino recuperación para el disfrute ciudadano, también significa introducir elementos de sostenibilidad en la práctica del ayuntamiento, como por ejemplo introducir criterios de compra verde cuando se contratan trabajos por parte del ayuntamiento, criterios de sostenibilidad en términos de eficiencia energética, del alumbrado, por ejemplo. Es decir, hacer un Baracaldo más verde y sostenible significa que respondemos también desde Baracaldo, porque ya no sé si decir capricho, es que es una urgencia considerar en la gestión urbana de la ciudad qué ciudad vamos a dejar a las generaciones futuras. Y no solamente digo en términos de infraestructuras, de servicios, etcétera, sino de la calidad del aire, etcétera, ¿no? Hay elementos que a los que debemos responder no solamente desde la grande gestión del gobierno de la nación o del gobierno autonómico, etcétera, sino también desde el ámbito local. ¿Y qué argalario le vamos a dejar a los futuros vecinos? Por ejemplo, supongo que te refieres a la polémica en torno al vertedero, famoso. Bueno, a mí me llamó la atención el anuncio de los 19 emplazamientos. Cuando empecé a informarme, me llama todavía más poderosamente la atención que la comisión interinstitucional que informa el proyecto está compuesta por Diputación, por el Departamento de Infraestructuras de Gobierno, por el Ayuntamiento de Bilbao y por el Ayuntamiento de Basauri. El Ayuntamiento de Baracaldo no está. También es verdad que el emplazamiento del argalario se señala como uno de los posibles emplazamientos junto a otros 18. Hay 19 emplazamientos que se señalan como posibles emplazamientos. De hecho, la capacidad total de lo que se supone o se señala como un posible vertedero en el argalario es 10 veces inferior a la cantidad de residuos que generarían las obras del tren de alta velocidad. Yo lo que puedo decirte aquí es que me parece que Baracaldo ha pagado su cuota de solidaridad con grandes infraestructuras de sobra para muchos años. Tenemos una A8 que, hablando de lo que hablábamos antes de la cohesión de la ciudad, de hacer una ciudad cohesionada, ha dividido. Sí. Tenemos la Supersur, tenemos un BEC que provoca congestiones de tráfico. O tenemos, por ejemplo, el Hospital de Cruces, que da servicio fuera de Baracaldo, que da servicio a Vizcaya. Sí. Y que, por cierto, respecto a los ciudadanos de Cruces, ahora parece que se ha anunciado que para los servicios de urgencia. No, yo creo que en general no puede ser que le estemos pidiendo a los ciudadanos de Cruces que se vayan al Hospital de San Eloy cuando tienen ese hospital al lado. En definitiva, volviendo a lo que te decía, creo que estamos pagando y que hemos pagado una cuota de solidaridad con grandes infraestructuras para el conjunto del territorio de Vizcaya o incluso de Euskadi, en el caso del BEC, sobradamente. Y no puede ser, y volviendo también a la cuestión del Baracaldo más verde, que siempre, cuando se plantea una infraestructura, al final se vea el espacio verde de Baracaldo, por eso también es importante recuperarlo y recuperarlo ya, se vea como el sitio por el que parece que nadie va a protestar, cuando además en ese caso
hablamos del Monte Argalario, que está protegido por el propio el Plan General de Ordenación Urbana, y más aún, se acabó con el vertedero que había allí. Y por lo tanto yo impediré, por supuesto, como alcalde de Baracaldo, impediré que los residuos de esa obra vengan a Baracaldo. Ahora que tiene línea directa también con el Gobierno de Madrid, ¿qué opina de la variante sur ferroviaria? La variante sur ferroviaria, planteada como una infraestructura necesaria para dar salida a los puertos en esa visión del siglo XXI, que permite, digamos, ampliar la propia capacidad del puerto, no me parece mala opción el hecho de que se trate de buscar una salida y se haga además por vía ferroviaria más sostenible, por cierto. Al puerto, claro, claro. Por eso, en ese sentido, planteado así en términos abstractos, no me parece mal. Lo que me parece mal es, y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Lo que me parece mal es que se contemple directamente, otra vez, el pulmón verde de Baracaldo como una salida de la vía. En realidad, claro, yo tengo contacto directo con el Gobierno de España, o trato de tenerlo, porque ya he dicho antes que hay que ser exigentes desde Baracaldo, porque Baracaldo ha aportado mucho a la riqueza de este país, tanto en Vizcaya como en el conjunto del Gobierno vasco, como al Gobierno de España, en la gestión de recursos. Pero en realidad también hay que considerar que en este caso hay una propuesta que en realidad sale porque hubo una encomienda de gestión, cuando todavía estaba Mariano Rajoy, acordada en función de presupuestos con el Partido Nacionalista Vasco, y es el Departamento de Infraestructuras el que señala las opciones. El Ministerio lo que hace en realidad es dar cauce al procedimiento, porque en realidad le corresponde, pero la encomienda de gestión está trasladada al departamento. Y yo, ahí lo que me quejo es que no se hayan estudiado todas las posibilidades, que no tienen por qué pasar necesariamente por ahí, y segundo, que pasando por ahí, no basta con la solución de decir, bueno, en vez de hacer un elevadizo, hacemos uno, pero un falso túnel, ¿no? que acaba teniendo impacto también, aunque sea menor, en el río Castaños. Yo creo que esa cuestión, no sé a qué altura estamos, pero sobre todo considerada el impacto en los vecinos, sí creo que debería haberse hecho un proceso de información mucho más transparente a quienes van a resultar afectados por expropiaciones, etcétera, y que todo el procedimiento adolece de seguir considerando a Baracaldo como que, cuando pensamos en una gran infraestructura, ras. Ya sé que tenemos un municipio extenso, pero no sé por qué todo tiene que pasar por el mismo sitio. Eso es. O sea, que se amplíe ese periodo de delegaciones para que se puedan buscar soluciones diferentes, que no siempre, parece como que somos los primeros en los que se piensa, no para las grandes inversiones, digamos, que generen actividad en el propio Baracaldo, sino como, como el patito feo, pero es que es un patito feo de 100.000 habitantes, insisto, una población que ha tenido una importancia decisiva en el desarrollo, no ya de Vizcaya, sino del conjunto de Euskadi. Euskadi hoy no sería lo que es. Y obviamente no solo con Baracaldo, sino toda la margen izquierda y la zona minera, Euskadi no sería hoy lo que es sin todo lo que eso ha aportado. Yo creo que es hora de que haya una justa contraprestación. Baracaldo está dispuesto a ser solidario con el resto del país en sus vías de desarrollo, pero Baracaldo también debe exigir una justa contraprestación y que no todo, los efectos secundarios le correspondan. Que paguen su deuda que tiene con nuestro Baracaldo. La deuda histórica, ¿no? Decía la comunidad andaluza, ¿no? Sobre la deuda histórica, pues yo creo que tenemos una gran deuda histórica, o otros tienen una gran deuda histórica con Baracaldo. Que empiecen a pagarla. Seguimos con nuestras propuestas por parte del Partido Socialista en base a esos ejes que vienen marcados en su programa electoral para convertir, por ejemplo, también un Baracaldo más humano y social. Y aquí yo creo que se refiere al tema de las viviendas de alquiler para jóvenes, de la misma forma que tiene línea directa con el Gobierno de Madrid. También hemos visto que ha contado con la presencia del Departamento de Vivienda. Sí, del compañero Iñaki Arreola, consejero socialista del Gobierno vasco. Y que presentando, ¿no?, esa propuesta de viviendas de alquiler. Sí, pero en realidad lo de social tiene más que ver con que yo creo que hay que hacer una reordenación de servicios sociales en el Ayuntamiento. Hay que mirar a la realidad del siglo XXI, en el que las necesidades cambian
hay cambios sociales importantes en el siglo XXI respecto al siglo XX, ¿no? Y me parece, no ya solo en el caso de Baracaldo, sino en general, los servicios sociales siguen mirando a una sociedad del siglo XX y no a una sociedad del siglo XXI en cuestiones como no tanto el envejecimiento como la soledad que genera ese envejecimiento, incluso la soledad previa, porque hay mucha más gente ahora que vive sola que lo que podía ser tradicional, digamos, hace 50 o 60 años, ¿no? No, el caso de la vivienda lo planteo más en términos de oportunidad. Quiero decir que yo creo que tenemos que tener una ciudad, tenemos que aspirar, y sabes que uno de los ejes es un Baracaldo con más oportunidades, y uno de los elementos fundamentales es el de la vivienda. Baracaldo tiene que aspirar a mantener a su población joven, o incluso a atraer a otra población joven. Y un elemento fundamental que repercute sobre los jóvenes es el acceso a la vivienda. Tenemos una sociedad, y esto compartimos muchas cosas con Europa, como por ejemplo el envejecimiento de la población, pero nos diferenciamos muchísimo en relación a la edad de emancipación de nuestros jóvenes. Eso no puede ser, y el diferencial fundamental tiene que ver con la vivienda. Por eso planteo más las políticas de vivienda en términos de oportunidades, de un Baracaldo con más oportunidades, también un Baracaldo con más oportunidades para que los jóvenes puedan emanciparse y vivir autónomamente, ¿no? Y en relación a eso, yo creo que, bueno, tradicionalmente, también cuando había más suelo y la situación laboral no había impactado en sueldos, pero no solamente en salarios, sino también en la estabilidad del trabajo, no había impactado la última crisis. Pues previamente las políticas de vivienda se dirigían sobre todo a viviendas de protección oficial, gobierno vasco. Dedicadas a la venta, sí, además. A la propiedad, Eso o viviendas de protección local, que Baracaldo en también. ese sentido fue pionero en la creación de promociones de vivienda de protección local. En el momento actual, sobre todo, ya digo, no solamente la cuestión de los sueldos, sino la estabilidad del trabajo, el poder aspirar, el poder contar con contratos a largo plazo que permiten meterse en una operación de compra, ha cambiado el chip. Y yo creo que es necesario cambiar ese chip real, social, a la propia labor de las instituciones. Mi compañero Iñaki Arriola, con el que compartí labores de gobierno en el Departamento de Vivienda y yo en el de Turismo y Comercio, yo creo que ha cogido ese toro por los cuernos y se ha dirigido a una política de alquiler. Entonces, lo que yo planteaba ayer, además de esa promoción que próximamente hará el departamento, a partir del año que viene, según los plazos, empezará la construcción de pisos dirigidos al alquiler, un alquiler no social, sino un alquiler, digamos, de precios asequibles, en una buena cuota para que los jóvenes puedan independizarse, ¿no? Hay una cuota para los menores de 36 años, jóvenes baracaldeses y baracaldesas menores de 36 años. Esa, junto a otras, Eretza, por ejemplo, la sociedad pública del ayuntamiento, en esta cuestión, tiene que redirigirse a fomentar efectivamente una política de alquiler. En ocasiones se habla de aumentar, ¿no? O sea, se ha aumentado, de hecho, el IBI a las viviendas vacías. Hay un parque de viviendas vacías en Baracaldo muy importante. No se trata tanto de construir nuevas, sino de lograr sacar eso, ¿no? Yo creo que está muy bien y desde luego aplicaremos en el ayuntamiento, una vez que se normative, que se haga norma, se extienda normativamente la ley de vivienda y se imponga un canon a las viviendas vacías. Más allá de eso, y más allá de enviar una carta tratando de animar a que aquellos que tienen viviendas vacías las saquen al alquiler, yo creo que hay que seguir el ejemplo del propio Departamento de Vivienda, dirigido por Iñaki Arriola, y aplicarlo, no esperar solamente a lo que haga Etxebide, sino también hacerlo desde el propio ayuntamiento. Y, por ejemplo, en ese sentido, reorientar Eretza a la promoción del alquiler, no solamente haciendo intermediación entre posibles arrendatarios y posibles arrendadores, sino constituirse en el aval, porque eso me parece que es lo más eficaz, en el aval, primero, de que si tú arrendas tu piso, te van a pagar todos los meses, y segundo, de que si tú arrendas tu piso, cuando ese contrato de arrendamiento finalice, se te va a devolver el piso en las mismas condiciones en las que tú lo dejaste. Claro, la gente porque no ese aval pone su piso en institucional, alquiler porque no se fía. Es que pues, pasa mucho eso. Ese aval, esa garantía, yo creo que la propia política de vivienda, una política de vivienda dirigida localmente, dirigida a fomentar oportunidades de vivienda para los jóvenes, tiene que constituirse también, tiene que desarrollar
su propia práctica política en relación a lograr sacar ese mercado, no solamente desde el punto de vista punitivo, ¿no? Que como voy a pagar más impuestos lo voy a sacar, sino esto otro porque, como tú bien has dicho ahora, es el elemento fundamental que retrae a muchos propietarios de vivienda vacía en Baracaldo, algunos ni siquiera residen en Baracaldo, los retrae a la hora de sacar esa vivienda al alquiler. Y que, como comentamos, además las costumbres han cambiado. Ya en nuestra época era más lo de adquirir una vivienda. Ahora los jóvenes ya se plantean la vida de otra forma. Bicicleta, a poder ser eléctrica, y vivienda de alquiler. Un poco por lo que estamos... Pero hemos hecho también una pequeña radiografía de lo que pueden ser los jóvenes de Baracaldo. De hoy en día, sí. ¿Y ayudas para ellos? Ayudas para ellos, te decía, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la vivienda. Desarrollo en términos culturales, por ejemplo, de infraestructuras culturales. Desarrollo en la Plaza por Mecheta, planteamos un espacio de creación para jóvenes con talento en el municipio. Hay que sacar al uso todos esos espacios que tiene la plaza y que están cerrados. Planteo, por ejemplo, también en términos de formación, continuar con los programas de formación que hay, pero planteo también en el programa un programa novedoso de, digamos, de premio al esfuerzo y al talento de jóvenes de Baracaldo. Como todos sabemos, y en Baracaldo lo hemos visto bien, en el primer impulso de la educación pública, de colegios, de institutos, ahí está mi querido Antonio Trueba, que lamentablemente lo van a cerrar y que fue donde yo estudié, que hizo que muchos hijos de trabajadores y de trabajadoras de este país aspirásemos a un nivel educativo con el que ellos no habían contado, de hecho, no solamente en su propia vida, sino en su propia proyección hacia los hijos, y que sin embargo eso nos permitió incluso llegar a la universidad, ¿no? Con el desarrollo del sistema educativo público tras la instauración de la democracia. Pero vivimos en un momento actual en el que de repente no basta con el título universitario, hay que hacer un máster. Sí. Todo el mundo tiene que hacer un máster. Y en un mundo global los jóvenes no van a competir con su vecino. Sus vecinos empiezan a ser jóvenes, sobre todo los jóvenes con talento y con aspiraciones y que merecen tener oportunidades precisamente para desarrollar ese talento, están compitiendo con jóvenes que están no ya en otras provincias, sino que están incluso en otros países, cuando compiten por determinados puestos, ¿no? Y entonces planteo, por ejemplo, un programa de becas dirigido a financiar o ayudar, por lo menos, en el desarrollo de estudios de máster europeos, con una dotación económica importante. Por ejemplo, yo asignaba en el programa, pero podría ampliarse incluso, de 200.000 euros a este programa, y dirigido sobre todo a premiar el esfuerzo y el talento. Es decir, jóvenes que van a sacar rédito y que muchas veces ven cortada esa opción porque digamos, es un salto formativo que todavía muchas familias no pueden permitirse. Se han permitido llegar a la línea de meta del título universitario. Y casi un máster, que ya de por sí es caro. Sí, pero lo que acaba pasando en muchas ocasiones es que al final, claro, precisamente por ahorrar en gastos no solamente del propio máster, sino que si tienes que ir a hacer un máster fuera, hay que pagar, claro, la residencia, la alimentación. No es lo mismo que estar en casa, ¿no? Y por eso decía que yo creo que para los jóvenes en Baracaldo también vamos a darles la posibilidad a aquellos que puedan demostrar su esfuerzo y su talento para poder efectivamente rentabilizar un programa de estos, que ninguno tenga que quedarse o conformarse, digamos, con una opción menor, porque ellos van a competir, como te decía al principio, están compitiendo de hecho ya en un mundo global. Y eso, el nivel de grado, ya no se habla de licenciaturas, el nivel de grado ya no es suficiente. Es también por la propia experiencia que tengo en la universidad, ¿no? Sí, y me ha dolido mucho en muchas ocasiones la frustración que algunos muestran en relación a qué máster debería hacer, no conformarse con lo que tiene al lado de casa, qué máster debería hacer en función
de sus aspiraciones. Y te digo también, objetivamente yo algunos los veía en función de su propia capacidad, pero que claro, está, digamos, en un nivel, pero claro, después cuando compiten por un puesto en distintas ramas, están compitiendo sobre todo con puestos de cualificación importante y con aspiraciones a progresar, pues están compitiendo con jóvenes de toda España y de toda Europa. ¿Y esta propuesta de becas municipales se englobaría dentro de un departamento determinado del organigrama del ayuntamiento o iría como una parte, así como una sociedad hecha se dedica a la vivienda, Inguralde al tema del empleo y apoyo al comercio? Y este tema... Ya veríamos, no, lo único que tengo claro en el desarrollo de la estructura interna es el crear una concejalía de empleo. En ese sentido, sí. La ubicación de las políticas concretas, la verdad es que lo último que me ha interesado es el organigrama interno de atribución o de distribución de responsabilidades. No lo último que me ha interesado, sino digamos que lo que menos me preocupa a la hora, por lo menos ahora, sin estar en el ayuntamiento y menos como alcalde todavía, es esa distribución interna de tareas. Trato de mostrar más el compromiso respecto de lo que sería el nuevo ayuntamiento de Baracaldo, pensando en la nueva ciudad de Baracaldo, más en relación a eso que la distribución de áreas. Pero no me gusta tanto, por eso lo planteo ahí dentro, ¿no? Te decía, en un Baracaldo con más oportunidades. Cosas para los jóvenes hay en todos los capítulos. En Más Verde y Sostenible está la cosa que mencionabas tú. Sí, lo he leído, lo de las bicicletas. La promoción de la bicicleta. Obviamente es para toda la población, por eso también el interés porque sean bicicletas eléctricas. Pero especialmente los jóvenes tienen una vinculación, una inclinación mayor al uso de la bicicleta de la que teníamos en otros momentos, ¿no? La bicicleta no solamente como deporte, sino también como tránsito entre distintas partes de la ciudad. O aparecen jóvenes con más oportunidad, por ejemplo, en esto que te decía, o en el tema de la vivienda. O sea, no tanto una distribución por áreas como en ocasiones parece, ¿no? Pues esto es para jóvenes, esto es para... sino que es algo transversal en dotaciones, en urbanismo, en distintas áreas, algo transversal. Los jóvenes no son... Los jóvenes ni el resto de colectivos en los que pudiéramos pensar no son como una reserva india, sino que deben estar presentes en el conjunto, transversalmente en el conjunto de la gestión municipal. Es que parece que siempre hablamos, y con razón, de nuestros mayores y siempre dejamos a los jóvenes pues un poco al margen y yo creo que ellos se dan cuenta. Sí, que al final seguro. Ni mi ayuntamiento, ni mi ciudad, ni mi pueblo se preocupa por mí. Seguro, seguro. Bueno, pues hay un interés por el colectivo de los jóvenes y además para que se queden en Baracaldo. Otro punto yo creo que es el último que he destacado del programa electoral del Partido Socialista, el último pero no el menos importante. Un Baracaldo más seguro. El tema de la seguridad ocupó un espacio aquí en el debate que tuvimos de Baracaldo y es una percepción o una sensación que buscamos los vecinos. Antes te lo he comentado, no, yo creo que hay algo más que una percepción. Obviamente, y a veces a la izquierda le pasa que tiene como complejos a la hora de tratar esta cuestión, esta cuestión de la seguridad, ¿no? Es como un tema de otros partidos, no es una cuestión de la izquierda, ¿no? Y a veces huye del tema. ¿Que no queréis más policías? Sí, y obviamente yo estoy en absoluto desacuerdo con, digamos, la generación de miedo, en la que en ocasiones se sitúa el discurso de la seguridad, más para encerrarnos en casa que para otra cosa. Pero no estar de acuerdo con el discurso del miedo no significa que uno no atienda a la cuestión de la seguridad. En Baracaldo, además, yo creo que tenemos un problema importante y es que, lo mencioné en el debate, es que tenemos un ratio, no llegamos a los 18 policías por cada 10.000 habitantes que recomienda Europol y la Unión Europea. Estamos en realidad por plantilla, tenemos una plantilla de 140, para que estuviéramos para 100.000 habitantes, eso significa 14 por cada 10.000 habitantes. Para llegar a los 18 que recomienda Europol, necesitaríamos ampliar esa plantilla desde 140 hasta 180. Pero el problema es que además no tenemos ni siquiera 140 en ejercicio, porque, digamos, activos, porque en realidad las jubilaciones que eran previsibles no se han cubierto por el equipo de gobierno actual en el ayuntamiento. Y entonces en realidad estamos en
120 agentes en activo, 121 creo que es exactamente. Eso significa 12 por cada 10.000 habitantes. De 12 a 18 faltan muchos agentes. Y esto obviamente repercute en la propia eficacia del servicio. Pero más allá de la eficacia y del número, lo que yo creo, sobre todo volviendo a la cuestión anterior, un Baracaldo extenso, un Baracaldo en el que muchas veces sus barrios no están conectados, lo que hace falta también es un modelo policial no solamente cercano al ciudadano, sino descentralizado en el conjunto de la ciudad. Y por eso planteamos la apertura de oficinas de seguridad ciudadana en los barrios. Obviamente no vamos a poner una oficina en cada uno de los barrios, en principio planteamos 3 para cubrir distintas áreas del municipio que descentralicen la labor, digamos, central de la comisaría. Y descentralizar es en el siguiente sentido, acercar la policía a los barrios, a los ciudadanos. Una oficina que tendría, digamos, sus patrullas habituales, que la policía, además de más descentralizada, fuera más cercana, estuviera más presente en la calle, con los mismos agentes, aquellos que están asignados a una determinada oficina de seguridad ciudadana, que tengan un contacto más directo con el entorno del barrio. Que se conviertan en vecinos del barrio. Sí, con sus ciudadanos, con los comerciantes, etcétera. Por lo tanto, una labor también mucho más de comunicación y de intercambio. Porque yo el otro día, por ejemplo, haciendo el puerta a puerta, recuerdo que entro en una casa, bueno, llamo a una puerta, ¿no? Me abren y me comentan alguna cosa, y entonces una de las cosas que me planteó era la necesidad de policía, pero él no lo planteaba en el plan de que vengan a detener y tal, pero que él en ocasiones pasaba, estaba en la ventana y decía, y yo veo cosas, pero claro, no pasan por aquí agentes. Claro, si en ese modelo de policía más descentralizado que digo, más presente en los barrios, cuando este señor ve cosas, no es que tenga que llamar y que le pueda parecer una cosa muy formal casi, que es que tiene que poner una denuncia, sino que le comenta al policía, oye, pues yo la tratar de esa policía mucho más presente en los he visto a uno que me parece sospechoso, para que todos entendamos, también, y que se repiten sus visitas por esa zona. Sí, exacto. Y también para activar la prevención, más que la respuesta cuando ya ha ocurrido algo. El otro día, por ejemplo, en Labrostegui me señalaban un camino que hay detrás del colegio Gurutzeta, que bueno, pues que en ocasiones hay concentración allí de gente y la señora pasaba, de hecho a ella misma le había pasado que le habían robado del bolso que llevaba colgando, le habían robado la cartera, no se había dado ni cuenta, no, le habían quitado la cartera, se la habían sacado de dentro del bolso. Esa mayor presencia policial cercana, no estamos hablando de eso, de que tenga que ser en el momento posterior a que ha ocurrido algo. Sobre todo entre el incremento de algunos delitos, ¿no? El de robo, por ejemplo, en domicilios o los delitos contra la libertad sexual. Eso tiene que provocar una mayor seguridad sin que esto signifique que vamos a convertir a Baracaldo en un estado policial. Entre otras razones, porque tenemos 100.000 habitantes, porque protagonizamos demasiadas páginas de sucesos en los últimos tiempos, y porque lo que tampoco quiero, una ciudad extensa de 100.000 habitantes, que permite, en mayor medida que otros municipios más pequeños, el anonimato. Uno se puede anonimizar mucho más fácil en una ciudad de 100.000 habitantes que en una ciudad de 20.000 habitantes. No quiero que se constituya en el sitio en el que parezca que precisamente porque no hay presencia policial es más fácil estar y que por lo tanto, digamos, sirva como de atracción, ¿no? Una presencia policial más en el sentido de acercar la labor policial y de prevenir el que haya un incremento de delitos, que en el sentido de que vamos a responder ahora a que hay que llenar esto de policías para tratar de responder a los delitos efectuados. Porque policía eso también preventiva y de presencia. Sirve, exacto. Por ejemplo, eso me lo demandaban mucho, la presencia en la calle, la presencia de policías en la calle, incluso eso, de patrullas a pie, no ya de que pasan con un coche. Porque le habrá pasado al candidato que habla con la gente y dice, pues hay que denunciar, ¿para qué? Bueno, eso también pasa, sí. Seguro que le han comentado, porque nos comentan a nosotros, que hay que denunciar, pero ¿para qué? Si no vale para nada. Eso también. Pero por eso también, claro, estar pensando solamente en la respuesta cuando ya ha pasado algo, primero que no le evitas el mal trago al ciudadano o a la ciudadana a la que le ha pasado algo, y segundo que efectivamente en muchas ocasiones se produce también este debate, ¿no? Sobre, bueno, ¿y para qué, esto para qué sirve, ¿no? Todo esto lo que sea prevenir. Última cuestión, consejero de Comercio y Turismo, tenemos que hablar compaginando, trasladando ese concepto a Baracaldo. ¿Baracaldo es una buena ciudad comercial?
¿Y sería una buena ciudad turística? Baracaldo no escapa de lo que es si lo vi claro desde el Departamento de Turismo y de Comercio, y hablo en concreto del comercio, no escapa de algunas tendencias que afectan muy gravemente al comercio de proximidad. Y de hecho se ha reducido, y lo notamos todos, se ha reducido la densidad comercial. Yo no, en relación a esto, obviamente es importante que mantengamos el comercio de proximidad, porque es que las calles, si no, efectivamente corremos el riesgo de convertirnos en una ciudad dormitorio. Y eso afecta a la calidad de vida nuestra, cotidiana. Si las calles están desiertas, también son calles más inseguras, menos iluminación, porque en lugar de tener un escaparate encendido, lo que tenemos es una persiana bajada, y por lo tanto hay que hacer una apuesta firme por mantener nuestro comercio de proximidad. En muchas ocasiones yo planteo que parece que nos colocaron el metro para que la gente se fuera de Baracaldo, en lugar de que también, no digo que eso esté mal, pero en lugar de que que también la gente viniera a Baracaldo, ¿no? Yo creo que hay que hacer una apuesta, es verdad que es difícil, pero hay que hacer una apuesta decidida por el entorno comercial, desde luego con ayudas, con soporte a dinamización comercial. También en el caso de la propia hostelería. Seguimos teniendo una hostelería viva. Sí. Eso se nota. La hostelería eso se nota viva, porque tú ves gente en la calle que en otros sitios no ocurre, pero hay que enfrentar ese descenso que también ha tenido la hostelería. Y Da gusto ver San Vicente, ¿eh? Sí, por ejemplo, y otros barrios también. Pero por resumir en una idea, yo creo que más allá de acciones puntuales o de una oficina de asesoramiento, por ejemplo, a la creación de oficinas de nuevos establecimientos comerciales, la ayuda, por ejemplo, se me lo han demandado muchos comerciantes que ejercen su actividad en Baracaldo, pero que son de fuera, que es el tema de la OTA, ¿no? Yo creo que precisamente para ayudar a que el metro no es solamente para irse, sino también para venir, hay que fortalecer, porque además Baracaldo, por derecho propio, por su número de habitantes, hay que fortalecer la propia imagen de marca de Baracaldo. No estar al refugio de una marca Bilbao-Vizcaya en la que Baracaldo acaba ocupando una posición subsidiaria. Hay que fortalecer eso, hay que poner en valor nuestros valores turísticos. Yo creo que efectivamente el espacio verde que te comentaba antes, pero también el pasado industrial. Yo como consejero de turismo, frente a la postal del caserío El Prado y las ovejas, dije más de una vez en mi primer año, pues esto no puede ser, porque yo la Euskadi que conozco no es esto es una parte, está muy bien, porque además muchos vienen por esos paisajes, está muy bien, o la costa, etcétera, pero tenemos otras cosas, ¿no? Y el pasado industrial lo vi en Alemania, cómo se ponían en valor infraestructuras y se desarrollaban actividades anuales y actividades de ocio para familias, etcétera. Yo creo que ese elemento también lo tenemos que integrar, pero en general tener una estrategia de imagen de marca de Baracaldo que sirva también para activar tanto el comercio como la hostelería, y que convirtamos la vía del metro en un punto de ida y vuelta, ¿no? de salida y de entrada. Yo creo que eso se puede hacer con una apuesta decidida por lo que te decía antes, ¿no? En el desarrollo de una zona metropolitana no tenemos que partir de un punto en el que el resto digamos, depende. Se plantea, por ejemplo, en España, ¿no?, la necesidad de que haya un desarrollo radial, no un desarrollo centrado en Madrid y el resto es como secundario. Bueno, pues lo mismo que vale en un concepto, sirve en nuestro caso, exactamente igual. Y hay que crear, y no voy a hablar del resto porque me toca hablar de Baracaldo, hay que crear un polo suficiente en Baracaldo que genera actividad propia en los puntos fuertes que tiene, que complemente al resto y que sirva para que efectivamente a futuro, de aquí a 30, 40 años, nos imaginemos cómo tiene que ser Baracaldo y todo el conjunto del área metropolitana, y efectivamente, porque yo creo que en parte también estamos un poco viviendo de las rentas, pero en algún momento las rentas acabarán, ahora hablo de Vizcaya y de Euskadi, en algún momento las rentas se acabarán si no sentamos las bases de lo que tenemos que ser de aquí a 30, 40 años. El mundo está cambiando y no nos va a esperar. A Euskadi, a Vizcaya, a la margen izquierda, le tocó un momento excepcional desde finales del XIX, a lo largo de casi todo el siglo XX.
pero eso no es para siempre. Las bases del mundo futuro son otras y o sentamos las bases ahora, o cuando queramos, como pasa un poco como con el cambio climático, o cuando queramos reaccionar, Ya será será tarde, ¿eh? demasiado tarde. Me apunto como conclusión el Baracaldo 5.0, porque Bueno, nos vamos ya no por sé por encima qué número vamos, del 4.0. No todo está inventado, es otra de las conclusiones que he apuntado. Queda mucho por hacer, manos a la obra. Eso es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Suerte el domingo, día electoral, 26 de mayo, ¿verdad? 26 de mayo. Todavía nos Sí, queda porque uno. andamos ahí con el 28, 26, pero Eso 26 es. de mayo. Sí. Ha habido algún partido que hasta Lo se sé, ha lo sé, equivocado lo sé, en su lo sé, programa lo sé. electoral en la fecha. A lo dicho, eskerrik asko, Eskerrik asko. Gabón. Seguimos, propuestas electorales en este tiempo ahora dedicado al municipio de Portugalete, porque vamos con el debate.